¿Pensabas que el maltrato siempre era evidente? Pues, ¿y si te dijera que no siempre viene en forma de gritos o insultos? ¿Sabías que hay una forma de daño tan silenciosa como letal? Se llama ninguneo. Ese enemigo fantasma que no deja moretones en la piel, pero sí grietas en la autoestima. ¿Y cómo lo hacen? Ignorándote, minimizándote, haciéndote sentir como si fueras invisible. ¿Te ha pasado? Seguro que sí, porque es una de las estrategias favoritas de los narcisistas, sutil, casi imperceptible al principio, pero tan efectiva que puede desgastar hasta la confianza de hierro. Hoy vamos a hablar de esto, y sobre todo, de las 9 acciones con las que un narcisista ningunea a la otra persona. Y créeme, más de una te va a sonar demasiado familiar. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque nunca sabes a quién le puede venir bien escuchar esto. Además, estamos construyendo una comunidad genial y me encantaría que formaras parte de ella. Ahora sí, vamos al grano. ¿Listo? Empecemos. En primer lugar es la interrupción constante. ¿Por qué los narcisistas no te dejan hablar? Te lo cuento. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás contando algo importante, tal vez una preocupación o una buena noticia, y esa persona simplemente no te deja terminar. ¿Por qué pasa esto? Porque para un narcisista, tus palabras no tienen el mismo peso que las suyas. Lo que debería ser una conversación se convierte, como por arte de magia, o más bien de egocentrismo, en un monólogo interminable. Y claro, ahí estás tú, escuchando, asintiendo y preguntándote si alguna vez será tu turno de hablar. ¿Qué hay detrás de esas interrupciones constantes? Es fácil pensar, quizás solo está emocionado o es muy efusivo, pero no siempre es tan inocente. ¿Qué busca un narcisista cuando te interrumpe? Básicamente, mantener el control de la conversación. Como explica la doctora Ramani Durvasula, experta en relaciones tóxicas, el narcisista interrumpe no porque no pueda esperar, sino porque considera que lo que tú tienes que decir no es tan importante como lo que él quiere contar. ¿Te suena? Por ejemplo, estás hablando de un problema en el trabajo y, de repente, ¡bam!, te interrumpe para decir: «Eso no es nada, espera a escuchar lo que me pasó ayer». Y ahí se va la conversación, directo hacia su terreno. ¿Esto pasa desde siempre? Claro que sí. Aunque pueda parecer un tema moderno, los filósofos de la antigüedad ya reflexionaban sobre estas actitudes. Marco Aurelio, en Meditaciones, escribió algo muy acertado: no te preocupes por las palabras vacías de otros, preocúpate por la verdad que callas en ti mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que, aunque el narcisista monopolice el espacio, tú tienes el poder de no darle más protagonismo del que merece. ¿Pero siempre es narcisismo? Buena pregunta. ¿Significa esto que cualquiera que te interrumpa es un narcisista? No, para nada. A veces, la gente interrumpe porque está emocionada, nerviosa o simplemente no sabe escuchar. Algo común, por cierto. Entonces, ¿cómo distinguir? Fácil, fíjate en el patrón. Si siempre pasa lo mismo, si lo que dices nunca importa y si te quedas con una sensación de ¿por qué hablo si nadie me escucha? Ahí tienes tu respuesta. ¿Qué siente uno cuando te interrumpen todo el tiempo? A ver, sé sincero, ¿a qué se siente fatal? Es como si fueras invisible, como si tus palabras fueran humo que el otro sopla para disipar. ¿Por qué duele tanto? Porque el mensaje implícito es claro. Lo tuyo no importa. Por ejemplo, estás hablando de un problema familiar y el narcisista te suelta: «Uf, pero lo mío es mucho más complicado». En consecuencia, estas dinámicas pueden afectar tu autoestima. Recuerda esto: si siempre estás siendo interrumpido o minimizado, no es culpa tuya. Es la forma en la que el narcisista reafirma su superioridad. Aquí viene la parte buena. ¿Cómo lidiar con esto? Primero, no tomes el cebo. Sí, es difícil, pero no necesitas competir para ver quién tiene la historia más impactante. Segundo, establece límites. Puedes decir algo como: «Espera, aún no he terminado, déjame terminar mi idea». Y tercero, no te lo tomes personal. Como decía Epicteto, no puedes controlar lo que otros hacen,
pero sí cómo reaccionas. ¿No es liberador? 2. El stonewalling. ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien y de repente parece que te vuelves invisible? Te hacen preguntas, te buscan respuestas, pero tú no recibes nada. Eso, mis amigos, es el famoso stonewalling. Una táctica tan frustrante como estar hablando con una pared. Y es que, ¿cómo reaccionas cuando la otra persona simplemente no te responde? Lo que estás viviendo no es un simple desinterés. Es un comportamiento intencional diseñado para desorientarte y manipularte. ¿Qué significa stonewalling realmente? Imagina la siguiente escena. Estás hablando, te preocupas, preguntas algo importante y, en lugar de recibir una respuesta, te ignoran completamente. ¿Por qué lo hacen? Pues, el narcisista prefiere actuar como si no te oyera, como si no existieras. Este comportamiento tiene un nombre, y es mucho más que simple descortesía: stonewalling. Básicamente, te dejan en el aire, esperando una respuesta que nunca llega, creando una especie de suspense emocional. ¿Y a qué juegan con esto? Pues, como dice la doctora Julie Gottman, experta en relaciones, es una estrategia diseñada para evitar la responsabilidad y crear un vacío que, en última instancia, controla a la otra persona. Pero, espera un momento, no todos los silencios son tóxicos. Entonces, ¿qué pasa si, en vez de ignorarte, alguien simplemente necesita tiempo para pensar? Puede que en algunos casos, el silencio sea solo una herramienta para procesar emociones. Pero, ¿cómo saber la diferencia? Si te ignoran constantemente para evadir una conversación incómoda, entonces claramente estás tratando con alguien que usa el stonewalling como estrategia de poder. Como diría Séneca, el filósofo estoico, en De la tranquilidad del espíritu, el silencio no siempre es el reflejo de la debilidad, sino a veces la sabiduría de la calma. Sin embargo, si el silencio se usa para evitar responsabilidades, entonces no es sabiduría, es evasión. Ahora, ¿qué pasa contigo cuando experimentas esto? Probablemente te sientes atrapado, como si estuvieras esperando que la otra persona aparezca de repente y te diga lo que tanto deseas escuchar. Pero, ¿y si no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando la frustración te consume porque tienes preguntas sin responder? Eso es exactamente lo que busca el narcisista, que te quedes atrapado en un ciclo interminable de duda e incertidumbre. ¿Te parece familiar? Así es como el silencio se convierte en una trampa emocional. Ahora, hay algo importante que debes recordar. El stonewalling solo tiene poder si tú se lo das. ¿Qué tal si en vez de seguir esperando, decides actuar? Como nos enseña Marco Aurelio en Meditaciones, no dejes que algo externo te afecte. Es solo tu juicio sobre ello lo que causa el daño. Si dejas de buscar respuestas donde no las hay, si te niegas a quedar atrapado en la manipulación, entonces recuperas tu control. 3. Cambiar de tema. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien sobre algo importante, solo para que te interrumpan y cambien de tema como si nunca hubieras hablado? ¿Te has preguntado por qué lo hacen? No es casualidad. Los narcisistas son expertos en usar esta táctica para manipular la conversación y desviar el foco hacia lo que realmente les interesa o hacia lo que les hace sentir mejor. Pero, ¿cómo lo hacen? Imagina esto. Estás hablando de algo que realmente te preocupa, algo que te molesta o te confunde. Y justo cuando crees que estás a punto de obtener una respuesta, el narcisista, ¡pum!, cambia de tema de manera abrupta. ¿Te ha pasado? Es como si de repente estuvieras hablando con una pared. Claro, puede parecer una simple distracción, pero en realidad lo están haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque, al no responder a tus preguntas, el narcisista mantiene el control de la situación y evita enfrentarse a lo que realmente no le gusta escuchar. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está intentando ser escuchada? Pues, lo que sucede es que se siente invisibilizada, ignorada. ¿Te suena familiar? Cuando el narcisista cambia de tema, no solo se va de la conversación, se lleva todo. Dejas de ser la prioridad y te quedas con la sensación de que tus preocupaciones no importan en lo más mínimo. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación?
frustrado, ¿verdad? Y lo peor es que a veces ni siquiera te dan una excusa convincente. Solo te dicen, ese tema no me interesa, y ya. ¿Cómo lo puedes tomar? Pues como un golpe directo a tu autoestima. Pero espera un momento. ¿Significa esto que siempre que alguien cambia de tema está manipulando? No necesariamente. A veces, por ejemplo, una persona puede no estar interesada en el tema en cuestión y, en vez de entrar en un conflicto, decide simplemente no profundizar en ello. Y aunque esto puede ser molesto, no siempre tiene intenciones maliciosas. Entonces, lo importante es ver cómo y cuándo se hace el cambio de tema. Si es para evitar la confrontación o desviar la atención, ahí sí que hay un problema. Pero si simplemente es una forma de manejar la conversación sin crear más tensión, entonces no es tan grave. Entonces, ¿cómo puedes manejar este comportamiento? Aquí está el truco. Responde con asertividad. Si el narcisista cambia de tema sin previo aviso, simplemente vuelve al punto de la conversación con algo como: me parece que este tema es importante y necesito aclararlo. ¿Por qué funciona? Porque muestra que no vas a ser fácilmente desviado y que tus preocupaciones merecen atención. Es como tomar las riendas de la conversación. Como diría Marco Aurelio, no dejes que los vientos de la opinión de los demás te lleven donde no quieres ir. 4. No responden a mensajes o llamadas, dejando a la víctima siempre en cierta incertidumbre. ¿Alguna vez has estado esperando una respuesta a un mensaje o llamada importante, solo para ver cómo el tiempo pasa y nada? ¿Qué significa cuando alguien no responde de inmediato, incluso sabiendo que tiene el tiempo para hacerlo? Esta espera interminable, en especial si proviene de un narcisista, no es solo una cuestión de casualidad o despiste. ¿Por qué hacen esto? Para mantener el control. ¿Cómo? A través de lo que llaman el suplemento narcisista, un tipo de energía emocional que extraen de la incertidumbre que generan en sus víctimas. Y vaya si funciona. Ahora bien, ¿cómo se sienten las víctimas cuando esto ocurre? Se sienten atrapadas en un constante estado de incertidumbre. Cuando un narcisista ignora mensajes o llamadas, lo hace de manera intencionada para hacer que te sientas desesperado por una respuesta. Es como si estuvieras esperando el veredicto de un juicio que nunca llega. ¿Y tú, qué piensas mientras tanto? Estás dándole vueltas a la cabeza, preguntándote si hiciste algo mal o si simplemente no eres importante para esa persona. Según el psicólogo Dr. Craig Malkin, autor de Rethinking Narcissism, este tipo de comportamiento tiene un nombre: suplemento narcisista. Es decir, el narcisista obtiene un suministro emocional, un tipo de energía, a través de esa espera constante. ¿Te suena familiar? Claro que sí, es el clásico juego de manipulación. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de ver este juego desde otro ángulo? Los filósofos estoicos, como Séneca, tenían una visión bastante interesante sobre el tema. En su libro Cartas a Lucilio, Séneca nos decía que el que domina su impaciencia domina también a quien intenta provocarla. ¿Te lo imaginas? En lugar de perder la calma, dejar que el silencio del otro resbale como agua sobre un pato. ¿Por qué? Porque los estoicos nos enseñan a que no importa lo que haga el otro. Lo que realmente importa es cómo tú respondes a eso. Entonces, ¿cómo puede este enfoque ayudarte a salir del ciclo del silencio narcisista? Si no dejas que te afecte, dejas de ser parte del juego. Ahora, ¿qué pasa si no reaccionas de inmediato y te dejas llevar por el silencio? Pues bien, es probable que sientas que te están ignorando a propósito. El narcisista, al no responder, no solo te deja en espera, sino que crea un espacio en el que tú, la víctima, sigues dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué no me responde? ¿Qué pasa aquí? Y lo peor es que nunca obtendrás respuesta clara. Esa respuesta que tanto buscas, esa explicación que haría todo más sencillo, sigue siendo un misterio. ¿Qué te deja eso? Frustración, ansiedad y por supuesto más dudas. Según los estudios de Malkin, el narcisista disfruta alimentando esa incertidumbre para reforzar su control emocional sobre ti. A ver, no todo en la vida es tan dramático, ¿verdad? No podemos caer en la trampa de pensar
que toda demora es intencionalmente maliciosa. Todos tenemos días ocupados, y es posible que, de vez en cuando, alguien tarde en responder simplemente porque no está disponible o está manejando otras prioridades. ¿Te ha pasado alguna vez? Claro que sí, y no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando las demoras son constantes y siempre parecen coincidir con temas importantes o situaciones que podrían comprometer al narcisista, ahí es cuando las cosas cambian. ¿A qué me refiero? Que la clave está en los patrones, y si siempre te dejan en espera en momentos cruciales, ahí es cuando el juego de manipulación se hace evidente. Ahora bien, ¿cómo podemos mantenernos fuertes frente a este tipo de manipulación? En lugar de entrar en pánico o empezar a preguntarnos 1000 veces qué hemos hecho mal, ¿por qué no adoptamos una postura estoica? Como dijo Marco Aurelio, la mente adaptada a la razón es inmune a las perturbaciones externas. ¿Qué significa eso? Pues que, aunque los demás se tomen su tiempo para responder, tú no necesitas entrar en ese juego emocional. Si mantienes tu calma y tu equilibrio, el silencio de los demás dejará de afectarte. 5. La burla como mecanismo de control. ¿Te ha pasado que compartes algo importante con alguien y esa persona se ríe o minimiza lo que dices? ¿Por qué hacen esto? Porque para los narcisistas, tus sentimientos no son prioridad. Y sí, suena duro, pero es la realidad. Si no les beneficia o no los pone en el centro de atención, tus problemas les parecen insignificantes. ¿Y qué pasa cuando intentas abrir tu corazón? Bueno, prepárate para escuchar cosas como: eso no es nada, yo lo superé fácil. O deja de quejarte por tonterías. De hecho, no es algo exclusivamente personal, aunque lo parezca. Los narcisistas ven las relaciones como un escenario donde ellos son los protagonistas absolutos. Tú compartes algo delicado o importante, y ellos no solo cambian de tema, sino que además se burlan de ti. ¿Por qué? Pues porque el foco no está en ellos. Y claro, si la conversación no los alimenta de admiración o atención, se convierte en un rollo para ellos. Esto no es algo que yo me esté inventando. El psicólogo Sam Vaknin, autor de Malignant Self-Love, explica que estas conductas están diseñadas para reforzar su sentido de superioridad. En otras palabras, para ellos, burlarse de tus sentimientos les reafirma su control emocional sobre ti. ¿Te estás preguntando cómo manejarlo? No te preocupes, los estoicos nos pueden dar una buena lección aquí. Séneca, el gran filósofo romano, decía: lo que importa no es lo que te dicen, sino cómo decides reaccionar. ¿Qué significa esto? Que, aunque duela, tienes el poder de decidir si esas palabras hirientes afectan tu paz. Por ejemplo, si compartes algo personal y recibes una burla, puedes simplemente respirar profundo y responder: entiendo que no lo veas como algo importante, pero para mí lo es. ¿Por qué hacer esto? Porque, aunque no cambie su actitud, reafirmas tu propia validez emocional. ¿Te sientes frustrado o incluso culpable por compartir algo? No estás solo. La burla repetida de un narcisista puede hacerte cuestionar si tus emociones son válidas. Por ejemplo, puedes pensar: ¿seré yo demasiado sensible? Pero detente ahí. Esto no se trata de ti, se trata de un patrón de desdén constante que busca disminuirte. ¿Y cuál es el objetivo final del narcisista? Mantenerte en un estado de inseguridad, donde dudas de ti mismo y sigues buscando su validación. Por lo tanto, es fundamental reconocer este ciclo para no caer en él. Ahora bien, ¿es esto exclusivo de los narcisistas? Quizás no. ¿Por qué? Porque todos, en algún momento, hemos minimizado lo que alguien nos cuenta, incluso sin intención. Por ejemplo, si estás agotado después de un día largo y alguien empieza a hablar de sus problemas, podrías pensar: no puedo con esto ahora mismo. ¿Significa eso que eres narcisista? No necesariamente. La clave está en la intención y la frecuencia. Un narcisista lo hace constantemente, y su objetivo no es otro que desarmarte emocionalmente. Recuerda esto. No es lo mismo un comentario insensible aislado que un patrón de desdén continuo. Séneca no es el único que nos puede dar una buena lección aquí. Marco Aurelio, otro gigante estoico, escribió en sus meditaciones:
El daño que nos hacen otros no depende de ellos, sino de nuestra interpretación. ¿Y esto qué quiere decir? Que no puedes controlar lo que un narcisista diga o haga, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. Por ejemplo, si te ridiculizan, en lugar de reaccionar con ira o tristeza, puedes pensar: esto no es sobre mí, es sobre ellos. ¿Y qué logras con esto? Mantener tu paz interior intacta y demostrar que sus palabras no tienen el poder que creen. 6. Gestos de desdén. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás contando algo importante, algo que realmente te importa, y de repente, ¡zas!, esa persona pone los ojos en blanco. O peor, saca el móvil, empieza a mirar a su alrededor como si estuviera buscando la salida de emergencia. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si lo que dijeras no valiera absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, no es casualidad. Los narcisistas saben usar estos pequeños gestos como una especie de golpe invisible. No gritan, no discuten, simplemente hacen que te sientas insignificante. Y ahí está el truco. Su forma de ningunearte no necesita palabras. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque esos gestos, aunque parezcan simples, tienen un objetivo muy claro: bajar tu autoestima y hacerte sentir que no eres lo suficientemente importante. Te estarás preguntando, ¿y esto pasa igual en todas partes? Pues no exactamente. Aunque hay gestos que se entienden en cualquier rincón del mundo, como poner los ojos en blanco, otros varían según el país. Por ejemplo, en España, un suspiro exagerado acompañado de un dramático «ay, por favor» es casi una forma de arte. En Inglaterra puede ser un encogimiento de hombros con aire frío y distante. Y en Colombia, una mirada perdida al horizonte puede tener el mismo impacto que un portazo emocional. ¿Qué tienen en común todos estos gestos? Que independientemente del estilo, el mensaje es siempre el mismo. No me importas tanto como tú crees. Doloroso, claro, pero también importante de reconocer para entender lo que está pasando. ¿Y por qué alguien querría hacerte sentir así? Esa es la pregunta del millón. ¿Te acuerdas de esos juegos de dominó donde quitabas una ficha clave y todo se venía abajo? Pues el narcisista hace algo parecido con tu confianza. Cada gesto de desdén es una ficha que quita, poco a poco, para debilitarte emocionalmente. Según la psicóloga Eleanor Greenberg, autora de Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations, este comportamiento tiene un nombre: devaluación narcisista. El narcisista no quiere que brilles, no quiere que te sientas seguro, porque si te cuestionas, si te haces pequeño, él se siente más grande. Es como si el narcisista usara tu inseguridad como un trampolín para reforzar su ego. Ahora bien, ¿cómo puedes responder a esto sin caer en su juego? Aquí entra la sabiduría de los estoicos. ¿Has oído hablar de Epicteto? Este filósofo decía algo genial en su obra El Manual. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, aunque alguien ponga los ojos en blanco o saque su móvil mientras hablas, no tienes que tomártelo como un ataque personal. Por ejemplo, en lugar de pensar, no soy importante, podrías decirte, esta persona tiene sus problemas, pero yo no soy uno de ellos. Es como poner un impermeable emocional. Dejas que las gotas de desdén resbalen sin mojarte. Por otro lado, no siempre estos gestos son malintencionados. ¿Nunca te ha pasado que alguien estaba hablando y, sin querer, te desconectaste por un segundo? A veces estamos cansados, distraídos o simplemente no en nuestro mejor día. Eso no significa que queramos menospreciar a la otra persona. Entonces, ¿cómo diferenciar? Fíjate en los patrones. Si la persona hace esto constantemente, especialmente en momentos importantes para ti, es una señal clara de manipulación. Por ejemplo, si cada vez que le cuentas algo serio saca el móvil o te ignora, puede ser el momento de reflexionar sobre esa relación. En resumen, los gestos de desdén pueden doler, pero no tienen que controlarte. Y si decides que no te afectan, como dijo Epicteto, la clave está en cómo eliges interpretar lo que hacen los demás. Así que, la próxima vez que alguien ponga los ojos en blanco o mire el móvil mientras hablas, pregúntate, ¿realmente voy a dejar que esto me robe la paz? Recuerda esto:
Tú vales más que cualquier mirada despectiva o gesto de desdén. Tu valor no lo define nadie más que tú. Porque, al final del día, la verdadera fuerza está en cómo eliges responder al mundo que te rodea. 6. Gestos de desdén. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás contando algo importante, algo que realmente te importa, y de repente, ¡zas!, esa persona pone los ojos en blanco. O peor, saca el móvil, empieza a mirar a su alrededor como si estuviera buscando la salida de emergencia. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si lo que dijeras no valiera absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, no es casualidad. Los narcisistas saben usar estos pequeños gestos como una especie de golpe invisible. No gritan, no discuten, simplemente hacen que te sientas insignificante. Y ahí está el truco. Su forma de ningunearte no necesita palabras. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque esos gestos, aunque parezcan simples, tienen un objetivo muy claro: bajar tu autoestima y hacerte sentir que no eres lo suficientemente importante. Te estarás preguntando, ¿y esto pasa igual en todas partes? Pues no exactamente. Aunque hay gestos que se entienden en cualquier rincón del mundo, como poner los ojos en blanco, otros varían según el país. Por ejemplo, en España, un suspiro exagerado acompañado de un dramático «ay, por favor» es casi una forma de arte. En Inglaterra puede ser un encogimiento de hombros con aire frío y distante. Y en Colombia, una mirada perdida al horizonte puede tener el mismo impacto que un portazo emocional. ¿Qué tienen en común todos estos gestos? Que independientemente del estilo, el mensaje es siempre el mismo. No me importas tanto como tú crees. Doloroso, claro, pero también importante de reconocer para entender lo que está pasando. ¿Y por qué alguien querría hacerte sentir así? Esa es la pregunta del millón. ¿Te acuerdas de esos juegos de dominó donde quitabas una ficha clave y todo se venía abajo? Pues el narcisista hace algo parecido con tu confianza. Cada gesto de desdén es una ficha que quita, poco a poco, para debilitarte emocionalmente. Según la psicóloga Eleanor Greenberg, autora de Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations, este comportamiento tiene un nombre: devaluación narcisista. El narcisista no quiere que brilles, no quiere que te sientas seguro, porque si te cuestionas, si te haces pequeño, él se siente más grande. Es como si el narcisista usara tu inseguridad como un trampolín para reforzar su ego. Ahora bien, ¿cómo puedes responder a esto sin caer en su juego? Aquí entra la sabiduría de los estoicos. ¿Has oído hablar de Epicteto? Este filósofo decía algo genial en su obra El Manual. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, aunque alguien ponga los ojos en blanco o saque su móvil mientras hablas, no tienes que tomártelo como un ataque personal. Por ejemplo, en lugar de pensar, no soy importante, podrías decirte, esta persona tiene sus problemas, pero yo no soy uno de ellos. Es como poner un impermeable emocional. Dejas que las gotas de desdén resbalen sin mojarte. Por otro lado, no siempre estos gestos son malintencionados. ¿Nunca te ha pasado que alguien estaba hablando y, sin querer, te desconectaste por un segundo? A veces estamos cansados, distraídos o simplemente no en nuestro mejor día. Eso no significa que queramos menospreciar a la otra persona. Entonces, ¿cómo diferenciar? Fíjate en los patrones. Si la persona hace esto constantemente, especialmente en momentos importantes para ti, es una señal clara de manipulación. Por ejemplo, si cada vez que le cuentas algo serio saca el móvil o te ignora, puede ser el momento de reflexionar sobre esa relación. En resumen, los gestos de desdén pueden doler, pero no tienen que controlarte. Y si decides que no te afectan, como dijo Epicteto, la clave está en cómo eliges interpretar lo que hacen los demás. Así que, la próxima vez que alguien ponga los ojos en blanco o mire el móvil mientras hablas, pregúntate, ¿realmente voy a dejar que esto me robe la paz? Recuerda esto. Tú vales más que cualquier mirada despectiva o gesto de desdén. Tu valor no lo define nadie más que tú. Porque, al final del día, la verdadera fuerza está en cómo eliges responder al mundo que te rodea. 7.
Hablan sobre los logros de otros o de sí mismo para minimizar los de la víctima. ¿Te ha pasado alguna vez que logras algo importante, algo que te llena de orgullo, y en lugar de recibir una felicitación sincera, te encuentras con un «eso no es nada, yo he hecho más»? O peor aún, empiezan a hablar maravillas de alguien más, ignorando por completo tu logro. ¿Por qué sucede esto? No es simple casualidad, ni una mera falta de educación. Es una táctica sutil, calculada, para minimizarte y reafirmar su control emocional sobre ti. Los narcisistas tienen una habilidad casi artística para convertir cada conversación en un espectáculo donde ellos, o alguien que favorecen, siempre llevan el papel principal. Y tú quedas relegado al papel de espectador, como si tu importancia fuera un simple eco que se desvanece. Imagina que estás corriendo una carrera y justo cuando cruzas la meta, alguien se acerca para decirte que otra persona lo hizo más rápido o con más estilo. ¿Qué sientes? Es frustrante, ¿no? Esa es la esencia de la comparación constante. Robarte el momento. Según el psicólogo Dr. Ross Rosenberg, autor de The Human Magnet Syndrome, esta dinámica es parte de lo que él llama la danza de la codependencia y el narcisismo. El narcisista usa estas comparaciones para desviar el enfoque hacia ellos mismos o hacia alguien más perfecto, como el llamado niño dorado en familias narcisistas. De hecho, esta triangulación es una estrategia común para dividir y conquistar emocionalmente. En el caso de parejas, pueden incluso mencionar a su ex con un aire nostálgico, dejando a su pareja actual sintiéndose insuficiente. A veces, la manipulación no necesita palabras. El narcisista no siempre devalúa con críticas directas. Muchas veces lo hace con el silencio. ¿Te han ignorado alguna vez cuando esperabas una palabra de aliento? Esa falta de reconocimiento, ese vacío, puede doler más que cualquier insulto. Es como si estuvieras tocando una puerta que nunca se abre, escuchando únicamente el eco de tu propia voz. Por ejemplo, un padre narcisista puede elogiar al hijo dorado por cualquier cosa, desde sus notas hasta su habilidad para patear un balón, pero jamás reconocerá los logros del otro hijo, dejando una marca emocional profunda en este último. Es un mensaje no dicho, pero claro, no eres suficiente. Pero, ¿hay una forma de salir de esta trampa emocional? Por supuesto que sí. Aquí es donde entra la sabiduría de los estoicos. Esos filósofos que parecían tener una receta para cada tormenta emocional. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, escribió: «La opinión de otro no me define, a menos que yo se lo permita». ¿Qué significa esto para ti? Que aunque alguien minimice tus logros o te compare constantemente, tú tienes el poder de decidir cuánto valor le das a esas palabras. Por ejemplo, si logras algo importante y la otra persona te ignora, puedes elegir no buscar su aprobación. Reconoce tu propio mérito y entiende que su falta de reconocimiento habla más de ellos que de ti. Es como construir una fortaleza interior donde sus comparaciones y silencios no puedan alcanzarte. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero con práctica, esa fortaleza puede convertirse en tu refugio. Ahora bien, no todas las comparaciones son maliciosas. ¿Te has encontrado alguna vez comparando dos situaciones sin ninguna mala intención? A veces, las personas simplemente comentan algo sin pensar en cómo puede afectar al otro. Por ejemplo, un comentario como: «Mi madre cocina mejor» puede ser torpe, pero no necesariamente manipulador. Sin embargo, la clave está en el patrón. Si la persona siempre encuentra la manera de minimizarte o ensalzar a otros a tu costa, es probable que estés frente a una estrategia deliberada. Por lo tanto, no se trata de reaccionar a cada comentario, sino de analizar si hay una intención recurrente detrás. Recuerda esto: tu valor no depende de cuántas medallas te otorgue alguien más. Como dijo Marco Aurelio, el verdadero reconocimiento viene de dentro. Así que la próxima vez que alguien intente minimizar tus logros, pregúntate: ¿realmente necesito su aprobación para sentirme orgulloso? La respuesta, como siempre, está en tus manos. Porque al final, aunque otros se esfuercen por apagar tu luz, tú tienes el poder de seguir brillando.
Toman decisiones sin consultar con sus víctimas. ¿Alguna vez te ha sucedido que alguien cercano toma una decisión importante sin consultarte, dejándote con la sensación de ser un mero espectador de tu propia vida? ¿Por qué hacen esto? No es simple olvido, ni un error inocente. Es una forma calculada de demostrar que tu opinión no cuenta. Es como si te quitaran la voz en tu propia historia. Y por supuesto, el impacto emocional es devastador. Imagina esto. Un esposo llega a casa con un coche nuevo, brillante, imponente. Pero lo que debería ser motivo de alegría se convierte en una fuente de desconcierto y dolor porque no te lo mencionó antes. Cuando preguntas, su respuesta es fría, directa. Es mi dinero, hago lo que quiero con él. ¿Qué está pasando aquí? Según la psicóloga Lindsay Gibson, autora de Adult Children of Emotionally Immature Parents, este tipo de comportamiento refleja un desprecio emocional que busca despojar a la pareja de cualquier sensación de agencia. Es más que una simple compra, es un recordatorio simbólico de que las decisiones están fuera de tu control. De hecho, Gibson señala que este tipo de dinámica erosiona lentamente la autoestima de la víctima, haciendo que se sienta irrelevante y prescindible. Pero, ¿qué sucede en nuestro interior cuando somos ignorados? Es como un terremoto silencioso. Aparentemente todo está en su lugar, pero por dentro hay grietas. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de frustración e impotencia? No estás solo. Las víctimas de esta dinámica suelen experimentar sentimientos de exclusión, ansiedad y una constante duda de su propia valía. Por ejemplo, en una relación de pareja, la toma de decisiones unilaterales no solo afecta la economía, sino también la confianza y el respeto mutuo. Es como si una pared invisible se levantara entre los dos, separándolos emocionalmente. A pesar de ello, el narcisista puede justificar sus acciones con frases como «No pensé que fuera importante», pero esa justificación es una forma elegante de decir «No pensé en ti». Ahora bien, no todas las decisiones unilaterales son actos de manipulación o ninguneo. ¿Te ha pasado que decides algo sin consultar porque creías que no era necesario? A veces, las personas actúan por impulsos o malinterpretan la importancia de ciertas decisiones. Por ejemplo, alguien puede comprar un regalo costoso sin preguntar, pensando que será una sorpresa agradable. Sin embargo, el patrón marca la diferencia. Cuando estas acciones son recurrentes y afectan áreas cruciales de la vida compartida, dejan de ser errores inocentes y se convierten en una estrategia de control. Por lo tanto, es vital analizar si el contexto y la frecuencia apuntan a una falta de respeto sistemática o a un simple desliz. ¿Qué puedes hacer cuando alguien te excluye de decisiones importantes? ¿Debes aceptar esta dinámica sin más? Definitivamente no. La sabiduría estoica ofrece herramientas valiosas para enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, Marco Aurelio escribió en Meditaciones: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esto significa que, aunque no siempre puedas cambiar el comportamiento de los demás, puedes cambiar cómo lo interpretas. ¿Cómo? Recordando que su falta de consulta no define tu valor. En lugar de enfocarte en el dolor de ser ignorado, enfócate en tu capacidad para mantenerte íntegro y firme frente a la adversidad. Recuerda esto: aunque otros intenten silenciarte con sus decisiones, tu voz sigue siendo válida. ¿Sabes por qué? Porque el respeto y la consideración empiezan por ti mismo. Si alguien decide actuar sin tenerte en cuenta, no significa que valgas menos, significa que ellos tienen prioridades diferentes. Por lo tanto, no dejes que su indiferencia te haga dudar de tu importancia. Como dice Epicteto, no permitas que el ruido externo perturbe la calma de tu alma. 9. Interrumpir tus actividades o tu trabajo subestimando su importancia. ¿Por qué parecen no entender que tu tiempo también vale? Imagina esto: estás en medio de un proyecto importante, con una fecha límite acercándose peligrosamente. Todo fluye, hasta que tu teléfono vibra. Lo miras, y sorpresa, es un mensaje del narcisista. ¿Qué será ahora?, te preguntas mientras abres el chat. ¿Un tema de vida o muerte? No. Probablemente sea algo completamente irrelevante, como qué cenarán
o una anécdota trivial que podría esperar. Pero claro, no para ellos. ¿Qué quieren? Respuesta inmediata, por supuesto. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué no pueden esperar? ¿Es falta de empatía? ¿O simplemente creen que el mundo gira alrededor de ellos? Probablemente ambas. Y aquí está lo mejor. Si tú les haces lo mismo, la respuesta llegará. Quizá en 6 horas o 6 días. Si llega, esto no es casual. Según el psicólogo Craig Malkin, autor de Rethinking Narcissism, este comportamiento es parte de su necesidad constante de reafirmar su control. En su mente, cada interrupción no es solo un mensaje, es un recordatorio de su poder sobre tu tiempo y atención. Ahora piensa en esto. Si tu tiempo fuera una serie, el narcisista sería ese personaje que siempre roba escena en los momentos menos oportunos. Tú estás protagonizando un drama importante, y ellos entran como un torbellino con sus chistes malos y situaciones absurdas. La trama, tú, frustrado, ellos, satisfechos. Es como un teléfono que solo sabe llamar, pero nunca escucha. Por ejemplo, ellos necesitan respuestas ya, pero cuando tú necesitas algo de ellos, mágicamente desaparecen. ¿Qué es esto sino un guión mal escrito? Aquí es donde el estoicismo entra en escena. ¿Cómo resistir sin perder los papeles? Séneca, el gran filósofo estoico, decía: el tiempo es lo único que realmente poseemos y, sin embargo, lo entregamos como si fuera infinito. ¿Qué significa esto? Que cada minuto que cedes a demandas innecesarias es un minuto que nunca recuperarás. ¿Qué puedes hacer? Establecer límites. Por ejemplo, un simple «estoy ocupado, hablamos más tarde» puede ser un escudo poderoso. No solo protege tu tiempo, sino que también manda un mensaje claro. No estás disponible para cada capricho. Pero espera, ¿es justo etiquetar a cualquiera que te interrumpa como narcisista? Probablemente no. A veces, las personas simplemente desconocen que estás ocupado o tienen un impulso que no saben controlar. Por ejemplo, un amigo cercano puede enviarte un mensaje inoportuno sin intención de faltarte al respeto. Por lo tanto, la clave está en los patrones. Si alguien lo hace ocasionalmente, es descuido. Si lo hace sistemáticamente, probablemente sea una cuestión de ego. ¿Sabes qué es lo más importante aquí? Que recuerdes que tu tiempo vale, incluso si otros no lo reconocen. Si alguien no respeta tus momentos de concentración, no significa que tengas que ceder. Así que, la próxima vez que el narcisista aparezca exigiendo tu atención, piensa en las palabras de Séneca. Nada es más preciado que el tiempo. Protege el tuyo como si fuera oro, porque, al final, lo es. Responderás de inmediato o mantendrás el control. La decisión, querido protagonista, es toda tuya. Bueno, llegados hasta aquí, ¿qué piensas? ¿Has vivido alguna situación como las que hemos mencionado? ¿Te has encontrado con alguien que parece tener estas actitudes narcisistas? ¿Cómo te hacía sentir en ese momento? Y, lo más importante, ¿cómo reaccionaste tú? Me encantaría saber tu experiencia, así que anímate a compartirla en los comentarios. Este es un espacio seguro donde puedes expresar lo que has vivido y, quién sabe, tal vez tu historia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Nos vemos a la próxima. Adiós.